Vivíamos en una tranquila comunidad de casas de verano cerca de San Petersburgo, un lugar donde el tiempo parecía moverse más lento que en la ciudad. Nuestra casa era de 2 pisos, construida sobre un terreno amplio lleno de árboles frutales, manzanos, perales y un jardín de fresas que había crecido con esfuerzo y paciencia durante años. Cada vez que caminaba por ese jardín, recordaba el día en que lo empezamos todo. Ana y yo, con las manos llenas de tierra, la ropa vieja, el sol cayendo lentamente sobre nuestras espaldas, riendo sin razón mientras intentábamos plantar las primeras semillas. Esto será nuestro pequeño paraíso, decía ella, limpiándose el sudor de la frente. Y de alguna manera, lo fue. Pero ese paraíso no siempre fue así. Cuando compramos la casa, era casi una ruina. Nadie en su sano juicio habría visto algo valioso en ella. El techo tenía filtraciones, la madera estaba dañada por la humedad, la cerca estaba torcida como si hubiera sobrevivido a demasiados inviernos, y el jardín era solo un campo de maleza salvaje. Pero yo soy ingeniero de mentalidad práctica. Donde otros ven problemas, yo veo proyectos. Y así empezó todo. Meses de trabajo duro se convirtieron en años de reconstrucción lenta pero constante. Reparamos el techo, reforzamos las vigas, pintamos las paredes, y poco a poco la casa empezó a respirar de nuevo. Añadimos una extensión en el segundo piso para invitados, con ventanas grandes que daban hacia el bosque. Construimos una pequeña casa de baños de madera en el patio trasero, un proyecto que hice casi solo, trabajando los fines de semana después del trabajo. Recuerdo perfectamente el sonido del martillo golpeando la madera, el olor del aserrín en el aire, y el cansancio en mis brazos que se mezclaba con una extraña satisfacción. Los vecinos solían bromear conmigo. «Dmitri, estás construyendo una mansión aquí, no una casa de campo», decían riéndose desde sus jardines. Y quizás tenían razón. Pero no lo hacía solo por orgullo. Lo hacía por nosotros. Nuestra vida era simple pero estable. Yo trabajaba como mecánico en una empresa de mantenimiento industrial cerca de San Petersburgo. Mi trabajo era impredecible. A veces pasaba noches enteras reparando máquinas gigantes en fábricas ruidosas, rodeado de aceite, metal caliente y el sonido constante de motores. Otras veces tenía días libres inesperados, donde el silencio era tan profundo que casi resultaba extraño. Ana trabajaba en una empresa de logística como contadora. Siempre organizada, siempre con documentos, cálculos, reportes. Su mundo era ordenado, lógico, estructurado. El mío era mecánico, físico, caótico. Pero juntos funcionábamos. Llevábamos más de 12 años casados. Nos conocimos en San Petersburgo, en una época en la que todo parecía más simple. Ella era enérgica, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y un carácter que no dejaba espacio para dudas. A su lado, todo parecía posible. Y luego estaba ella. Su madre, Ekaterina. Vivía con nosotros desde hacía años, después de la muerte de su esposo. Se mudó con nosotros porque no quería quedarse sola en el apartamento del centro de la ciudad. Decía que el aire de la ciudad era pesado, que la soledad en 4 paredes era peor que el frío del invierno. Ekaterina era una mujer fuerte, trabajadora, de esas personas que nunca se quedan quietas. Siempre estaba haciendo algo. Si no estaba en la cocina preparando comida, estaba en el jardín cuidando las plantas. Si no era eso, estaba limpiando, ordenando o reorganizando la casa como si cada objeto tuviera que estar en su lugar exacto. A veces me irritaba su forma de insistir en todo. Pero también era imposible negar que sin ella, la casa no funcionaría igual. Nuestra relación era neutral. No éramos enemigos, pero tampoco éramos cercanos. Era una convivencia respetuosa, llena de pequeños desacuerdos cotidianos. Discutíamos por cosas absurdas. Como la forma de limpiar la nieve en invierno. O cómo plantar las fresas correctamente. O incluso el tipo de azulejos que debíamos usar en el baño. Nada grave, pero suficiente para crear esa tensión ligera que existe en muchas familias. Ana siempre era la mediadora. «Papá, mamá, por favor, no empiecen otra vez», decía con una sonrisa cansada, intentando mantener la paz. Y de alguna manera, siempre lo lograba. La vida en el campo tenía su propio ritmo. Por las mañanas, los gallos rompían el silencio antes de que saliera el sol. Durante el día, el sonido de los insectos llenaba el aire. Y por la noche, todo se calmaba hasta que solo quedaba el sonido del viento moviendo las hojas.
Era un lugar hermoso, pero también aislado. Un mundo pequeño donde todos se conocían, donde los vecinos intercambiaban verduras, herramientas y rumores. Y donde el tiempo parecía no tener prisa. A veces pensaba que esa vida era exactamente lo que necesitábamos. Una pausa del caos de la ciudad. Una oportunidad para respirar. Pero no sabía que esa calma era solo superficial. Y que algo, lentamente, estaba empezando a cambiar bajo la superficie de nuestra rutina perfecta. Ese verano empezó como cualquier otro, pero terminó sintiéndose distinto desde el primer día. El calor llegó temprano a la región de San Petersburgo. El aire era pesado, pegajoso, como si el cielo hubiera bajado demasiado cerca de la tierra. En la dacha, todo parecía moverse más lento, las hojas apenas se agitaban, los insectos zumpaban sin descanso y hasta los perros del vecindario buscaban sombra durante todo el día. Yo intentaba mantener la rutina. Reparaciones pequeñas en la casa, arreglos en el jardín, algunas tareas pendientes del trabajo que había dejado acumuladas. Pero en el fondo, sabía que ese verano no iba a ser tan tranquilo como los anteriores. Ana recibió la llamada una mañana mientras tomábamos café en la cocina. Estaba revisando algunos documentos del trabajo cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Al principio su rostro era normal, concentrado. Luego cambió. Esa expresión que uno reconoce sin necesidad de palabras. Algo no va bien. Tengo que ir a Moscú, dijo después de unos segundos, guardando el teléfono lentamente. La voz era firme, profesional, pero había algo de resignación en ella. Yo dejé la taza en la mesa. ¿Ahora? ¿Justo en vacaciones? Ella suspiró. Es un seminario urgente. Cambios en el sistema contable. Dicen que no pueden hacerlo sin mí. Intentó sonreír, pero no le salió del todo natural. No era la primera vez que el trabajo interfería en nuestros planes, pero esta vez se sentía peor. Era como si el verano mismo se estuviera rompiendo en pedazos antes de empezar. Ekaterina, que estaba escuchando desde la cocina, intervino sin levantar la voz. El trabajo es el trabajo. Mejor ir que perder el empleo. Ana asintió lentamente. Y así, sin más discusión, quedó decidido. Los días siguientes se volvieron extraños. Ana preparaba su viaje con eficiencia, organizando ropa, documentos y recordatorios en su agenda. Yo la ayudaba en silencio, aunque por dentro sentía ese vacío anticipado que siempre aparece antes de una ausencia. Ekaterina seguía con su rutina habitual, cocina, limpieza, jardín. Pero incluso ella parecía notar que algo cambiaba en el ambiente. La casa se sentía más grande cuando Ana estaba ocupada con sus maletas. Más silenciosa incluso cuando todos estaban presentes. La noche antes de su viaje, cenamos juntos en la terraza. El cielo estaba despejado, con tonos naranjas y violetas cayendo lentamente sobre el bosque. Las fresas del jardín brillaban bajo la última luz del día. Ana estaba más callada de lo normal. Solo será una semana, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Yo asentí. Lo sé. Pero ninguno de los dos parecía convencido del todo. Cuando se fue, la casa cambió. No de forma inmediata, pero sí perceptible. El sonido de sus pasos ya no estaba en el pasillo por la mañana. Su taza ya no aparecía en la mesa del desayuno. Su presencia, que siempre llenaba los espacios sin esfuerzo, había desaparecido. Quedé solo con Ekaterina. Y ese fue el verdadero inicio del cambio. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Yo intentaba mantenerme ocupado. Revisaba herramientas, arreglaba cosas pequeñas, incluso salía a caminar por el terreno para evitar sentir demasiado el silencio de la casa. Ekaterina, por su parte, parecía más activa que nunca. Cocinaba más de lo habitual. Limpiaba rincones que nadie había tocado en meses. Organizaba la cocina como si estuviera preparando la casa para una inspección invisible. A veces me hablaba desde la otra habitación. Dmitri, revisa el techo del granero. Creo que va a llover. Dmitri, compra pintura cuando vayas a la ciudad. Dmitri, no dejes las herramientas tiradas otra vez. Siempre ocupada. Siempre en movimiento. Pero había algo diferente en su tono. Algo menos rígido. Menos formal. Como si la ausencia de Ana hubiera relajado algo invisible en la casa. Al cuarto día,
Tuve que ir a San Petersburgo por asuntos pendientes, recoger piezas para el coche, comprar materiales para la casa de baños, y pasar por el supermercado. El viaje fue agotador. El tráfico era insoportable. El calor dentro del coche parecía no terminar nunca. La ciudad estaba llena de gente, ruido, prisas. Todo lo contrario a la dacha. Cuando regresé ya era de noche. El cansancio me pesaba en los hombros. Solo quería entrar, dejar las bolsas y descansar. Pero al acercarme a la casa, noté algo extraño. Luz en la cocina. Voces. Risas. Me detuve un segundo antes de abrir la puerta. No era lo que esperaba. Al entrar, el olor me golpeó primero, comida, vino, y algo más, un ambiente diferente, más pesado, más social. En la cocina había movimiento. Ekaterina no estaba sola. Había una mujer desconocida con ella. Una visitante. Ambas estaban sentadas frente a la mesa, rodeadas de platos, botellas y recuerdos abiertos como si la noche no tuviera límites. La risa era constante. El tono de voz más alto de lo normal. La conversación saltaba de un tema a otro sin orden. Yo me quedé en la entrada unos segundos, observando sin interrumpir. Ekaterina fue la primera en verme. «Dmitri», exclamó con una sonrisa inusual. «Llegas justo a tiempo». La mujer desconocida me miró con curiosidad. Había algo en su presencia que llamaba la atención. No por belleza exagerada, sino por seguridad. Una forma de mirar directa, sin incomodidad. Ekaterina se levantó ligeramente. «Es mi amiga Irina», dijo. «Llegó de visita desde la ciudad». Irina sonrió. «Encantada». Yo respondí con un gesto simple, aún procesando la escena. Había algo en el ambiente que no encajaba del todo con la imagen habitual de la casa. No era peligroso. Pero sí, distinto. Me senté con ellas por cortesía. Al principio solo observaba. Ellas hablaban de su pasado, de recuerdos de juventud, de viajes antiguos, de historias que parecían no tener fin. El vino iba y venía. La conversación se volvía más ligera, más libre. Ekaterina reía más de lo habitual. Irina también. Había una energía extraña en el aire, como si la ausencia de límites habituales hubiera abierto una puerta invisible en la casa. Yo intentaba mantenerme al margen, respondiendo solo cuando era necesario. Pero poco a poco, la conversación empezó a incluirme más. Preguntas simples. Bromas. Comentarios que cruzaban la línea entre lo casual y lo provocador, aunque disfrazados de humor. Yo sonreía, sin saber exactamente cómo reaccionar. La noche apenas estaba comenzando. Y sin que nadie lo dijera, algo ya había cambiado en la dinámica de esa casa. Algo que todavía no podía definir. Pero que definitivamente no era normal. La noche en la dacha empezó a cambiar sin que nadie lo notara de forma inmediata. Al principio era solo una reunión casual, una visita inesperada, un poco de comida, vino sobre la mesa y conversaciones sin importancia. Pero con el paso de las horas, el ambiente se fue volviendo más suelto, más ruidoso, más libre de lo habitual. El calor seguía afuera, incluso cuando el sol ya había desaparecido por completo. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire tibio del verano, mezclado con el sonido de los insectos y el murmullo lejano del bosque. Dentro de la casa, sin embargo, el mundo parecía más pequeño. Más intenso. Ekaterina y su amiga Irina seguían hablando como si el tiempo no importara. Las palabras se acumulaban unas sobre otras, los recuerdos se mezclaban con risas, y cada nueva copa de vino hacía que la conversación perdiera un poco más de estructura. Yo seguía sentado allí, intentando mantener una posición neutral. Observando. Sin intervenir demasiado. Pero era imposible no notar el cambio. Ekaterina, normalmente una mujer controlada, práctica, siempre enfocada en tareas concretas, ahora parecía más relajada. Su risa era más abierta, menos contenida. Sus gestos más espontáneos. Irina, por su parte, tenía una energía distinta. No era solo confianza, era algo más libre, más provocador en su forma de hablar, como si no existieran filtros entre lo que pensaba y lo que decía. La conversación empezó a girar hacia el pasado. La juventud. Las historias antiguas. Los tiempos en los que todo parecía más simple.
¿Te acuerdas de aquel verano en la costa? Dijo Irina de repente, apoyando el codo en la mesa. Pensábamos que nunca íbamos a volver a casa. Ekaterina soltó una risa corta. Y casi nos quedamos sin dinero en la estación de tren. Ambas rieron más fuerte de lo normal. Yo sonreí ligeramente, sin participar demasiado. Pero notaba algo extraño. No en lo que decían, sino en cómo lo decían. Había una nostalgia intensa, casi eléctrica, en cada recuerdo. Como si esas historias no fueran solo recuerdos, sino puertas abiertas a otra versión de ellas mismas. El vino seguía circulando. La comida en la mesa se iba reduciendo lentamente. Los platos estaban desordenados, las botellas medio vacías, las servilletas fuera de lugar. La casa, que normalmente era ordenada y silenciosa, se había transformado en algo completamente distinto. Más vivo. Más caótico. Ekaterina se inclinó hacia Irina en un momento, hablando en voz baja. Luego ambas estallaron en risas otra vez. Yo miré el reloj. Era tarde. Demasiado tarde para una visita normal. Creo que ya debería ir a descansar, dije finalmente, intentando recuperar un poco de control sobre la situación. Pero Ekaterina me detuvo con un gesto. Vamos, Dmitri, quédate un poco más. Hace tiempo que no tenemos una noche así. Irina también sonrió. Sí, no seas aburrido. Su tono era ligero, pero había una insistencia sutil detrás. No agresiva. Solo, envolvente. Me quedé. No por presión, sino por una mezcla de curiosidad y cansancio. Algo en esa noche no terminaba de encajar, pero tampoco parecía peligroso. Solo extraño. Desordenado. Humano. A medida que pasaban los minutos, la conversación empezó a perder estructura. Las frases se interrumpían entre risas. Los temas cambiaban sin transición. La lógica de la noche se deshacía lentamente. Yo ya no intentaba analizarlo demasiado. Solo observaba cómo el ambiente evolucionaba por sí solo. Había momentos de silencio breve, seguidos de estallidos de risa sin razón clara. Pequeños choques de miradas, gestos espontáneos, movimientos relajados. El mundo exterior parecía completamente desconectado de esa cocina. En algún momento, Irina se levantó para buscar más vino. Ekaterina la siguió con la mirada y negó suavemente con la cabeza, riendo. Siempre igual, murmuró. Yo me recosté ligeramente en la silla, sintiendo el cansancio del viaje, del día, del calor acumulado. Por un instante, todo pareció normal. Casi doméstico. Pero había una tensión invisible en el aire. Algo difícil de describir. No era miedo. No era incomodidad. Era más bien la sensación de que la noche había cruzado una línea sin que nadie lo anunciara. Más tarde, la conversación volvió a cambiar de tono. Se volvió más personal. Más directa. Las historias del pasado dejaron de ser solo recuerdos y empezaron a convertirse en confesiones disfrazadas de humor. Comentarios sobre relaciones, sobre decisiones antiguas, sobre la vida en general. Risas que duraban un poco demasiado. Silencios que duraban un poco menos de lo normal. Yo intentaba mantener cierta distancia emocional, pero ya era evidente que el ambiente no era el mismo del inicio de la noche. Había algo más suelto. Más desinhibido. Como si la presencia del alcohol hubiera eliminado capas enteras de formalidad entre ellas. Ekaterina ya no era la suegra estricta de todos los días. Irina ya no era solo una visita. Y yo ya no era solo el observador neutral. Sin que nadie lo dijera, la dinámica había cambiado. Cuando la conversación empezó a decaer por momentos, Ekaterina se levantó para limpiar un poco la mesa. Sus movimientos eran lentos, pero no torpes. Solo relajados. Irina la ayudó, recogiendo vasos y platos con naturalidad. Yo también me levanté, más por instinto que por necesidad. Por un momento, la casa volvió a parecerse a lo que era normalmente, una familia recogiendo después de cenar. Pero la sensación no desaparecía. Algo había cambiado durante esa noche. Y aunque nadie lo mencionara, todos lo sabían en algún nivel. Antes de que la situación se alargara más, decidí retirarme. Voy a descansar, dije finalmente. Ekaterina asintió. Sí, ve. Has tenido un día largo.
Irina sonrió ligeramente. Buenas noches, Dmitri. Su tono era tranquilo. Demasiado tranquilo para el tipo de energía que había llenado la noche. Caminé hacia mi habitación con la sensación de que la casa ya no era exactamente la misma. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque algo en la atmósfera había quedado alterado. Como una huella invisible. Me acosté, pero el sueño no llegó fácilmente. El silencio de la casa era diferente ahora. No completamente silencioso. No completamente normal. Y en algún punto de la madrugada, comprendí que esa noche no había terminado realmente. Solo estaba esperando su siguiente capítulo. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio normal. No era ese tipo de calma que uno disfruta después de un día largo. Era un silencio denso, casi incómodo, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Yo seguía en la habitación, tumbado, con los ojos abiertos mirando el techo. El cansancio del viaje seguía en mi cuerpo, pero mi mente no dejaba de repetir fragmentos de la noche, risas, voces, miradas, el vino, la forma en que la conversación había cambiado sin que nadie lo notara del todo. Intenté convencerme de que no era nada importante. Solo una reunión. Solo alcohol. Solo nostalgia. Pero algo dentro de mí no estaba de acuerdo. El aire en la casa se sentía distinto. No era peligroso, pero sí inquietante. Me levanté después de un rato sin poder dormir. La habitación estaba caliente. La ventana abierta apenas ayudaba. El aire del verano entraba despacio, mezclado con el sonido lejano de los insectos y el movimiento suave de los árboles en el jardín. Caminé descalzo por el pasillo. La madera del suelo crujía ligeramente bajo mis pasos, pero la casa seguía en silencio. Ninguna voz. Ningún ruido claro desde la cocina. Solo oscuridad. Solo calma. Oh, eso parecía. Sin saber muy bien por qué, salí hacia el exterior. Necesitaba aire. La terraza estaba fría en comparación con el interior. La noche era clara, iluminada por una luna alta que bañaba el jardín con una luz plateada. Los manzanos se movían suavemente con el viento. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me apoyé en la barandilla unos segundos, respirando profundo, intentando despejar la cabeza. Y entonces lo escuché. Un sonido muy leve. Apenas un murmullo desde dentro de la casa. No eran palabras claras. No era una conversación normal. Era algo más bajo, más fragmentado. Me quedé quieto. Escuchando. El corazón empezó a latir un poco más rápido, sin razón inmediata. Di unos pasos hacia la pared exterior de la casa. El jardín estaba en silencio absoluto ahora. La luz de la luna iluminaba las ventanas del primer piso, donde se encontraban las habitaciones. Una de ellas tenía la cortina ligeramente movida. El sonido venía de ahí. Me quedé mirando unos segundos, dudando. Una parte de mí decía que no era asunto mío. Que probablemente estaban simplemente hablando, riendo otra vez, o quizá viendo algo en el teléfono. Pero otra parte, insistía en que no era tan simple. Me acerqué lentamente. Sin hacer ruido. Sin pensar demasiado. Desde afuera, el sonido era más claro. No eran voces normales. Eran fragmentos. Susurros. Risas suaves. Movimientos dentro de la habitación. El tipo de sonidos que no encajan con una simple conversación. Mi respiración se volvió más lenta sin darme cuenta. No quería entender demasiado. Pero ya era tarde para no hacerlo. Algo estaba ocurriendo dentro. Algo que no correspondía a la imagen que tenía de esa noche, ni de las personas dentro de la casa. Me quedé junto a la pared, sin moverme. La mente intentaba dar explicaciones racionales, pero no encontraba ninguna convincente. El alcohol. La visita. La nostalgia. La confianza. Todo eso podía explicar el ambiente, pero no completamente lo que estaba escuchando. El silencio del jardín hacía que cada sonido desde dentro se sintiera más intenso. Más cercano. Más inevitable. Dudé un momento. Un segundo largo. Luego otro. Sabía que lo correcto sería volver a la habitación, ignorar todo, dejar que la noche siguiera su curso sin mí.
Pero la curiosidad humana no siempre respeta lo correcto. Me moví un poco más cerca de la ventana. Sin entrar. Solo observando desde el exterior, parcialmente oculto por la oscuridad del jardín. Dentro de la habitación, la luz era tenue. La escena que vi no era completamente clara, pero sí suficiente para entender que la dinámica de la noche había cambiado por completo. Había movimiento. Demasiado cercano. Demasiado íntimo. Las figuras no estaban simplemente sentadas o hablando. La atmósfera ya no tenía nada que ver con una conversación normal. Todo estaba envuelto en una mezcla de silencio interrumpido y respiración agitada, como si el tiempo dentro de esa habitación hubiera perdido su forma habitual. Me quedé congelado. Sin avanzar. Sin retroceder. Solo mirando. El corazón me golpeaba en el pecho con fuerza. No era solo sorpresa. Era una mezcla compleja de emociones difíciles de ordenar en ese momento: incredulidad, confusión, y una sensación incómoda de estar viendo algo que no debía presenciarse. La mente intentaba procesarlo todo demasiado rápido. Pero no había una explicación simple. Solo fragmentos. Solo impresiones. Solo una verdad difícil de encajar. Pasaron unos segundos largos. Quizá más. No lo sé. El tiempo parecía distorsionado. Entonces algo dentro de mí reaccionó. Un instinto claro. Es suficiente. Retrocedí lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso hacia atrás se sentía más pesado que el anterior. La casa seguía en silencio alrededor, como si nada hubiera cambiado. Pero para mí, todo había cambiado. Regresé a la habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta suavemente. Y me quedé allí sentado, con la mente completamente despierta, intentando dar sentido a lo que acababa de ver, o entender, o simplemente percibir. Pero no había claridad. Solo pensamientos sueltos. Solo preguntas sin respuesta. Solo una sensación persistente de que esa noche había cruzado una línea invisible. Y que ahora, ya no había forma de volver exactamente al punto de antes. Esa madrugada no dormí. El silencio de la casa seguía ahí. Pero ya no era el mismo silencio.